Buen día. Buenas, buenas. Perdón por la tardanza. Justo a mi compu se le dio por reiniciarse una cagada. Buenas, buenas. Prendí la compu y empezó unos, no sé, unos programas ahí raros. Buenas, buenas. Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros ya terminamos de ver ósmosis, así que ahora tenemos que continuar viendo potencial de acción, ¿no? Ya estudiamos más o menos generalidades de neuronas y habíamos quedado, lo último que habíamos visto eran las neuronas, la clasificación de las neuronas de acuerdo al tipo de estimulación, en neuronas estimuladoras y neuronas inhibidoras, y el mecanismo de acción que tenían los neurotransmisores. Entonces, en primer era, vamos a ver muy poquito de neurotransmisores. Para el final sí, en la parte de neuro, ahí sí vamos a tener que volver a ver un poquito algunas cuestiones más puntuales. Entonces, recuerden, no sé si se acuerdan cuando vimos comunicación intercelular en las primeras clases de fisio, donde dijimos que los neurotransmisores eran mediadores químicos, es decir, sustancias químicas, y sus características eran liberados por neuronas, es decir, por el terminal o botón sináptico de las neuronas, atravesaba el espacio sináptico y se unía a un receptor, ya sea ionotrópico o metabolotrópico, en la célula blanco o diana. Recuerden que la célula blanco o célula diana podía ser otra neurona o podría ser cualquiera de las células musculares, de los tres tipos de músculos. Eso era lo que ya sabíamos acerca de los neurotransmisores, que era uno de los 6 tipos de mediadores químicos. ¿Cómo podemos clasificar a los neurotransmisores? Los vamos a clasificar en 2 familias, digamos. En realidad depende del libro, va a haber diferentes clasificaciones. Nosotros lo vamos a clasificar como neurotransmisores de moléculas pequeñas y péptidos. Recuerden que los péptidos están formados por menos de 100 aminoácidos. En el caso de moléculas pequeñas, por ejemplo, tenemos aminoácidos, tales como el GABA, la glicina, el glutamato, el aspartato, la taurina, ¿no? Todos esos son neurotransmisores. Tenemos aminas biógenas. Recuerden que las palabras aminas es que se sintetizan a partir de un aminoácido. Por ejemplo, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, se sintetizan, por ejemplo, a partir de triptófano, ¿no? Tenemos también a la acetilcolina, a la histamina. Vamos a tener nucleótidos, como por ejemplo la adenosina y el adenosin difosfato, que también funciona como neurotransmisor. Y después tenemos otros como el óxido nítrico. Recuerden ustedes por Biocchi que el óxido nítrico es un gas, ¿no? Pero también, o sea, es un mediador local y también funciona como neurotransmisor. Y después, como les dije, tenemos péptidos, como por ejemplo los péptidos opioides, es decir, la beta-endorfina, la dinorfina, la metionina. Los péptidos opioides, nosotros lo vamos a ver en neuro. Hay una pregunta que al profe le gusta mucho hacer, que es el sistema de analgesia del cuerpo. Es decir, cuando nosotros nos golpeamos, podemos tomar algún fármaco para calmar el dolor, pero el cuerpo tiene su propio mecanismo, libera estas sustancias que yo les estoy contando para calmar el dolor. Obviamente a veces es tan fuerte el dolor que no funciona, pero bueno, ya lo vamos a estudiar. Después tenemos a las taquicininas, como por ejemplo la sustancia P, la casinina y la neurocinina, ¿ah? La sustancia P, por ejemplo, la hemos visto en digestivo. Y después tenemos otros, como el VIP, es decir, el péptido intestinal vasoactivo, que lo vimos en digestivo, el neuropéptido I, que recuerden que, ¿me escuchan ahí? Parece que se cortó. Creo que quedé en el péptido intestinal vasoactivo y se cortó, me parece. Ah, perfecto. ¿Ah? Buenísimo. Entonces, vuelvo a repetir. Vamos a tener otros, es decir, el péptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido I, que lo vamos a ver en digestivo, y también el neuropéptido I, recuerden que es una hormona que regula el hambre y la saciedad. Vamos a tener al GIP, es decir, al péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que también lo vamos a ver en digestivo. Fíjense que son todos neurotransmisores porque son liberados por neuronas, generalmente del sistema nervioso entérico.
Así que muchos de estos temas nosotros los vamos a volver a desarrollar en otros, más adelante en las otras eras. Ahora, a modo general, ¿cuáles serían los acontecimientos, o sea, los pasos que van a ocurrir desde que se sintetiza el neurotransmisor hasta que se libera por exocitosis? ¿Está? Yo les puse acá en pasitos, y fíjense que después tenemos el dibujito acá, ¿tá? Bueno, yo dibujo medio feo, pero sería el esquemita, ¿tá? En el primer paso, fíjense que tenemos la síntesis del neurotransmisor. Yo ya les había contado que la síntesis del neurotransmisor puede ocurrir por dos mecanismos. Puede ser que el neurotransmisor se sintetice en el soma neuronal y luego, mediante vesículas, sea transportado por el axón para almacenarse en el terminal sináptico. Esa es una opción. La otra opción es que los sustratos para el neurotransmisor se sinteticen en el soma. Esos sustratos sean transportados hacia el terminal sináptico y ahí se sintetiza el neurotransmisor. ¿Tá? Que eso, fíjense, que es lo que les puse acá. ¿Tá? Lo más común es que los sustratos se sinteticen en el soma y el neurotransmisor se sintetice en el axoplasma, es decir, en el citoplasma del axón. Y luego es almacenado dentro de vesículas, que acá figura como pasito 2. ¿Ah? Acuérdense entonces que se va a almacenar por medio de vesículas citoplasmáticas a través de un transporte activo secundario. Esto lo vamos a ver con la acetilcolina, un ejemplo en músculo esquelético, y ahí le pueden explicar perfecto al profe todo este mecanismo. Por ejemplo, acá les puse que la acetilcolina realiza contratransporte con protón para ingresar a la vesícula. ¿Qué significa esto? Acuérdense que el contratransporte es transporte activo secundario. Así que acetilcolina ingresa a la vesícula, protón sale de la vesícula. Y de esa manera la acetilcolina se almacena en la vesícula. El neurotransmisor ahí va a quedar almacenado hasta que llegue el estímulo necesario para que se libere por exocitosis. ¿Cuál va a ser el estímulo? De vuelta, lo vamos a ver en músculo, en las últimas clases, ya mañana seguramente. Para que se libere el neurotransmisor, en resumen, tiene que llegar un potencial de acción a este terminal o botón sináptico. Ese potencial de acción me va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje que se encuentran en la membrana plasmática del terminal sináptico. Y ya vamos a estudiar que ese calcio va a hacer que se movilice de alguna manera el citoesqueleto dentro del axón y que las vesículas se fusionen con la membrana plasmática y se libere solo el contenido. Eso sería en todo caso la exocitosis. Yo ahora les cuento por arriba, pero van a ver que cuando estudiemos acetilcolina, el profe quiere más fino, quiere paso por paso todo lo que va a ir ocurriendo. ¿Tá? Ya vamos a ver que son más pasos. Recuerden, una vez que el neurotransmisor se libera, va a atravesar el espacio sináptico, que recuerden que podía tener hasta 300 nanómetros, pero lo más común que dice el profe es que puede ser entre 20 a 40 nanómetros. ¿Tá? Y ahí va a actuar sobre el receptor que está ubicado en la membrana postsináptica. Recuerden, ya dijimos que ese receptor puede ser ionotrópico o puede ser metabolotrópico. ¿Tá? Por último, una vez que el neurotransmisor termina de actuar, termina de ejercer su mecanismo de acción, pierde afinidad por el receptor y se tiene que inactivar. ¿Tá? Y acá les muestro las diferentes formas que tenemos de inactivar a un receptor. Así que ya les comenté hasta acá la interacción con el receptor y finalmente, cuando se pierde afinidad por el receptor, se inactiva el neurotransmisor. Esto generalmente ocurre 1 a 2 minutos después de que se haya unido al receptor, ahí se va a soltar. Ojo, tengan cuidado. Yo no estoy diciendo que el canal de, por ejemplo, no sé, imagínense el receptor nicotínico de acetilcolina. Yo no estoy diciendo que el canal de sodio en el músculo va a quedar abierto 1 a 2 minutos. No. Ya vamos a estudiar en un rato que el canal va a quedar abierto unos milisegundos nada más. Pero el neurotransmisor queda unido 1 a 2 minutos al receptor. ¿Tá? Al neurotransmisor lo vamos a poder inactivar de 3 maneras. Uno es por difusión, es decir, el neurotransmisor sale de ese espacio sináptico donde estaba y se diluye en los líquidos corporales. Esto es muy raro, pero bueno, es un ejemplo. El segundo mecanismo puede ser la recaptación,
Es decir, generalmente ocurre con los terminales que liberan aminoácidos o aminas, que tienen transportadores para recaptar nuevamente al neurotransmisor o algunos de sus productos de desecho, ¿tá? Y lo vuelve a reutilizar, es como que se recicla el neurotransmisor. Este es el mecanismo más común. Por ejemplo, cuando estudiemos acetilcolina, la acetilcolina no se recapta, pero sí se recapta la colina, que es parte de la acetilcolina. Una vez que la acetilcolina se degrada, la colina es recaptada por la membrana presináptica. Pero ya lo vamos a estudiar a eso. Y por último, tenemos la inactivación enzimática, que es cuando el neurotransmisor es degradado por una enzima que está ubicada en el espacio sináptico. Recuerden que el espacio sináptico, ya lo vamos a estudiar enseguida, no es un espacio en blanco nada más. Hay tejido conectivo ahí, y ahí va a estar esa enzima. Por ejemplo, una enzima que yo les puedo nombrar, la conocen, es la acetilcolinesterasa. Recuerden que la acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina en acetato y colina. Y ahí está lo que yo les decía. La colina después vamos a ver que es recaptada por el terminal sináptico, ¿tá? Por la membrana presináptica. Así que estos serían los pasos moleculares de la neurotransmisión. Ya vamos a ver que también es una pregunta de bolillero. Así que acá le van a explicar al profe por arriba. Y si el profe le dice, bueno, dame un ejemplo más fino de un neurotransmisor que haga todos estos pasos. Y ahí le van a explicar lo de la acetilcolina, que ya lo vamos a estudiar. Eso está bien detallado, así que con eso creo que ya va a estar bien. Entonces, ya estudiamos neuronas, los tipos, la estructura, ya estudiamos neurotransmisores. Vamos a ver ahora cómo se produce la comunicación de esta neurona con otra neurona, puede ser, o con una célula muscular. ¿Está? Entonces, ya les aclaro, ya lo saben, pero les aclaro. Esto que yo les comenté acá es un ejemplo de sinapsis química. Vamos a ver enseguida que existen otros tipos de sinapsis llamados sinapsis eléctrica. ¿Está? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué sería entonces una sinapsis? Una sinapsis, vamos a decir, en algunos libros, dice que es la comunicación entre una neurona y otra célula excitable, que puede ser otra neurona o puede ser una célula muscular. Pero es como que esta definición no abarca, digamos, a las sinapsis eléctricas, que ya les voy a contar. Así que es como una definición incompleta, ¿no? En el apunte del profe figura otra definición, que es la que está acá, que me dice que una sinapsis es el proceso por el cual las señales se transmiten de una célula a otra a través de uniones especializadas. Fíjense que no me dice si es una neurona con una neurona, célula muscular con célula muscular. Me dice dos células, que creo que es la mejor definición, la que da el profe, está la segunda. Pero bueno, ahí tienen las dos. ¿Cómo van a estar formadas las sinapsis? Como ya más o menos le comenté hace un rato, tenemos la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica. La membrana presináptica, recuerden que es la membrana plasmática de la célula presináptica. ¿Qué función va a tener esta membrana? Si es que es una sinapsis química, ya vamos a ver que acá se va a sintetizar, almacenar y liberar el neurotransmisor, que es lo que yo les comenté recién, ¿está? Y si es una sinapsis eléctrica, de acá es de donde va a salir el ion, va a difundir un ion, o sea, transporte pasivo, hacia la otra célula. Una vez que se libera el neurotransmisor, o que sale, difunde el ion de la membrana presináptica, ese ion o ese neurotransmisor va a atravesar el espacio sináptico. Recuerden que el espacio sináptico es el espacio que existe entre la membrana pre y la postsináptica. Recuerden que no es un espacio vacío, hay tejido conectivo ahí. Puede llegar a haber enzimas que degradan al neurotransmisor una vez que actúe, o puede haber proteínas que forman uniones gap, en el caso de una sinapsis eléctrica, que ya les muestro cómo es. El diámetro del espacio sináptico en una sinapsis eléctrica, por ejemplo, es muy pequeño, 2 nanómetros, pero puede tener hasta 40 nanómetros en una sinapsis química, por ejemplo. Finalmente, vamos a tener a la membrana postsináptica. La membrana postsináptica, vamos a decir que es la membrana plasmática de la célula,
postsináptica, a la que está después del espacio sináptico, y es la que va a tener, en el caso de una sinapsis química, receptores para el neurotransmisor. En el caso de una sinapsis eléctrica, va a tener proteínas, como si fueran canales, para que entre el ion a esa célula, para que difunda el ion al interior de esa célula. Esos serían entonces los componentes de una sinapsis. Ahora, vamos a clasificar a la sinapsis. Vamos a tener dos clasificaciones. La primera que les voy a comentar solo me sirve para sinapsis neurona con neurona, o sea, sinapsis química, generalmente. Entonces, fíjense, la primera clasificación solo me sirve para dos neuronas, y fíjense que se clasifican las sinapsis de acuerdo a las prolongaciones que hacen sinapsis. Por ejemplo, podemos tener una sinapsis axodendrítica, que si ustedes se acuerdan, el profe lo había nombrado en alguna pregunta de examen que me han pasado. Obviamente la palabra, el nombre de la sinapsis ya me dice que es cuando un axón de una membrana presináptica hace sinapsis con una dendrita de una membrana postsináptica. Esta es la más común, pero es muy lenta. ¿Por qué? Porque una vez que se estimula la dendrita, fíjense que después vamos a tener que hacer todo este recorrido para que esa neurona vuelva a liberar un nuevo neurotransmisor. O sea, el recorrido que va a tener que hacer la membrana postsináptica es bastante largo. Vamos a tener también sinapsis axosomáticas. Las sinapsis axosomáticas son aquellas en donde un axón hace sinapsis con un soma. Recuerden que yo les dije que no es necesario que una neurona tenga dendritas, así que lo podemos utilizar igual. Así que fíjense, esto sería el caso, por ejemplo, de la sinapsis de una neurona sensitiva con una interneurona, por ejemplo. ¿Ya? Es un poquito más rápida este tipo de sinapsis, porque fíjense que ya me salté la dendrita. Directamente voy al soma y después al axón. Y por último, vamos a tener la sinapsis axónica, donde un axón hace sinapsis con otro axón. Obviamente esto es poco común, pero es la sinapsis más rápida que vamos a tener, fíjense, porque acá ya se estimula el axón, así que solo me queda que la membrana postsináptica, o sea, la neurona postsináptica, haga un corto recorrido, y nuevamente ya libera neurotransmisor. Por ahí el profe suele nombrar un cuarto tipo, que es la sinapsis dendrodendrítica. Esta es rarísima, porque es una dendrita haciendo sinapsis con otra dendrita. Puede pasar, pero la verdad que no es muy común, digamos. Ahora, la clasificación más importante que ustedes tienen que saber, esta le gusta mucho preguntar a la doctora Beligoy, es de acuerdo a su mecanismo de acción. Lo que ella quiere es que ustedes vayan comparando una sinapsis química con una sinapsis eléctrica. ¿Está? Entonces, en el caso de la sinapsis química, más o menos ya la conocen, porque hace un rato yo les estaba comentando. Se produce en una sinapsis química la liberación de un neurotransmisor. ¿Está? Otra característica que tiene es que es unidireccional, o sea, el neurotransmisor solo se dirige de la membrana pre a la postsináptica, no al revés. ¿Está? El diámetro del espacio sináptico es de 10 a 40 nanómetros, suele ser lenta si la comparamos con la sinapsis eléctrica, porque en la sinapsis eléctrica es solo difusión de ion, así que eso es más rápido. En cambio acá, en la sinapsis química es como que hay que liberar el neurotransmisor, tiene que unirse al receptor, activar el mecanismo de acción, o sea, es como más lento. Ejemplo de sinapsis química que vamos a tener, por ejemplo, tenemos a la placa neuromuscular, es decir, la sinapsis mioneural, que es la sinapsis entre una alfa motoneurona y una célula de músculo estriado esquelético. Ya vamos a estudiar esto en músculo. O puede ser sinapsis neurona con neurona, como yo les comenté acá. En la mayor parte del sistema nervioso central es así. Va a haber un solo ejemplo en el sistema nervioso central de sinapsis eléctrica entre neuronas, es muy raro. Y este tipo de sinapsis es el que predomina más. Por otro lado, bueno, acá les puse un ejemplo, ¿ven? La alfa motoneurona del asta anterior de la médula espinal libera acetilcolina, por ejemplo, y esa acetilcolina se une a un receptor nicotínico de acetilcolina en la fibra del músculo estriado esquelético. Eso sería el ejemplo de
placa neuromuscular o sinapsis mioneural. Les adelanto, pero ya lo vamos a estudiar. Por otro lado, vamos a tener a la sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica no hay liberación de neurotransmisor como en la química, sino que hay un flujo de iones que difunde desde la membrana pre a la postsináptica. Recuerden que si digo difusión de un ion, estoy hablando de nombre y apellido, transporte pasivo, difusión simple a través de proteína canal, según lo que hemos estudiado. Una característica que tiene esta sinapsis eléctrica es que las dos células que hacen sinapsis van a estar unidas por medio de uniones comunicantes, o también llamadas uniones gap, o también llamadas gap junctions. No me sale mucho el inglés, pero bueno, es así, ¿tá? Las uniones gap, acá les hice un esquemita, fíjense, las uniones gap están formadas por proteínas llamadas conexones, ¿ven? Una de las, por ejemplo, les puse acá un ejemplo de dos células de músculo liso haciendo sinapsis eléctrica. Así que fíjense, en una de las membranas de una célula de músculo liso hay un conexón, que es esta proteína, y en la otra membrana otro conexón. A su vez, estas proteínas, llamadas conexones, están formadas por subunidades proteicas llamadas conexinas, ¿tá? Fíjense que prácticamente están unidas, ¿tá? Así que el espacio que hay entre la membrana pre y la postsináptica es mínimo. El espacio sináptico es re chiquitito. Yo les dije que la sinapsis química era unidireccional, o sea, el neurotransmisor siempre va de la membrana pre a la postsináptica. En cambio, en una sinapsis eléctrica puede ser bidireccional. ¿Por qué? Recuerden que esto depende del gradiente de concentración de soluto. Así que imagínense este ejemplo. En este ejemplo que yo les muestro acá, ¿por qué el calcio difunde desde la célula de arriba hacia la célula de abajo? Obviamente porque seguro que acá es donde hay más calcio. Y de este lado hay menos calcio. ¿Ah? Recuerden que la difusión simple siempre es a favor de gradiente de concentración de soluto. Ahora, si por algún motivo esto se invierte, por ejemplo, si acá es donde hay más calcio y acá es donde hay menos calcio, obvio, la difusión va a ocurrir en sentido opuesto. ¿Ah? Por eso puede ser bidireccional. En la sinapsis eléctrica yo les dije que el espacio sináptico podía ser hasta entre 20 a 40 nanómetros. Fíjense que acá es más pequeño, tiene menor diámetro, 2 a 4 nanómetros. La sinapsis eléctrica es más rápida que la sinapsis química, pero predomina menos en el organismo. Hay pocos ejemplos. Los ejemplos que les voy a dar son sinapsis de dos células de músculo liso, como ven acá. En segunda era, vamos a ver músculo liso. El músculo liso, perdón, el tipo de músculo liso que tiene este tipo de uniones, recuerden que es el músculo liso unitario, no el multiunitario, que eso ya lo vamos a estudiar. Puede ser una sinapsis entre dos células de músculo estriado cardíaco. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo vamos a estudiar en cardio, en segunda era, estoy hablando de los discos intercalares o bandas escaleriformes. Una de las uniones que tienen son estas uniones gap, y después vamos a ver que también tienen desmosomas, ¿no? Pero este sería el ejemplo de sinapsis eléctrica. Este ejemplo es medio raro, pero lo vamos a ver en digestivo. Es la sinapsis hepatocito con hepatocito. Uno piensa que, bueno, los hepatocitos no son células excitables, pero bueno, tienen uniones gap, ¿no? Ya vamos a ver que, no sé si ustedes se acuerdan por esto, que los hepatocitos vuelcan toda la bilis con todos los solutos que produce en el canalículo biliar, que está formado por las membranas de dos hepatocitos. Bueno, los hepatocitos justamente están unidos por estas uniones gap. Ya lo vamos a ver en digestivo. Y después yo les dije que en el sistema nervioso central la sinapsis neurona con neurona principalmente es de tipo química. Pero hay un ejemplo de sinapsis eléctrica. Estoy hablando de las neuronas piramidales de la corteza cerebral. ¿Tá? Las neuronas de la corteza cerebral están tan cerca que pueden realizar sinapsis eléctrica.
Así que con esto ya está bien completito para que ustedes se lo comenten a la profe Beligoy, que es la que le gusta tomar este tema. Acá les hice un cuadrito comparativo de lo que estuvimos diciendo. Fíjense, en cuanto a la continuidad del citoplasma, la sinapsis química, o sea, no se comunican los citoplasmas, en cambio la eléctrica sí. Fíjense que gracias a estos poros, básicamente, que ven acá, los dos citoplasmas casi están comunicados. En cuanto al retraso, en la sinapsis química es de 0,5, acá no se ve, de 0,5 a 1,5 milisegundos. ¿A qué me refiero con el retraso? Desde que se libera el neurotransmisor hasta que ejerce su mecanismo de acción en el receptor, pasa ese tiempo. En cambio, fíjense que en la sinapsis eléctrica no hay ningún retraso. El ion difunde y ya está. En cuanto a la gente, a la sustancia química, digamos, que va a pasar por el espacio sináptico, recuerden que la sinapsis química es un neurotransmisor y en la sinapsis eléctrica es un ion, generalmente sodio o calcio. En cuanto al espacio sináptico, dijimos que podía ser, algunos libros dicen 10 a 40 nanómetros, otros dicen de 20 a 40, depende del libro. Y en la sinapsis eléctrica es de 2 a 4 nanómetros. En cuanto a la dirección, dijimos que la sinapsis química es unidireccional, la eléctrica es bidireccional. En cuanto a la variación de la función, la sinapsis química se puede modificar su actividad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener sustancias o fármacos que me pueden estimular más esta sinapsis o inhibirlas. Ya vamos a estudiar eso. En cambio, la sinapsis eléctrica o va a estar activada o va a estar inactivada. O va a haber difusión de iones o no. Simplemente eso. En cuanto a la velocidad, dijimos que la sinapsis eléctrica es más rápida que la química. En cuanto al predominio del organismo, tenemos más sinapsis químicas que eléctricas, y los ejemplos que estuvimos viendo recién. El de química, placa neuromuscular es el principal, y después músculo liso y cardíaco, en el caso de sinapsis eléctrica, que es lo que más vamos a estudiar nosotros. Así que yo les recomiendo que cuando estén en un oral ya les vayan comparando. Le dice, profe, la sinapsis química significa esto, la eléctrica esto. La química es unidireccional, la eléctrica es bidireccional, y así. Entonces, una vez, fíjense que nosotros estuvimos vimos sinapsis eléctrica también, pero en la sinapsis química, una vez que la membrana presináptica, o sea, el terminal sináptico, estimula a la membrana postsináptica, ese impulso nervioso va a tener que viajar por nervios, ¿no es cierto? Entonces, algo que ya les voy a adelantar es cuáles son los tipos de fibras nerviosas, o sea, los tipos de nervios, por donde se va a transmitir el impulso nervioso, es decir, el potencial de acción. Este cuadrito que yo les preparé acá está fácil para primer era, pero cuando estemos en neuro, para el final le voy a agregar cosas, porque para neuro sí tienen que saber un poco más. Entonces, ustedes recuerden que habíamos dicho que el impulso nervioso va a viajar por axones, ¿no es cierto? El potencial de acción viaja por axones, y esos axones, o esas prolongaciones, puede ser dendrita o axón, pueden ser de dos tipos. Pueden ser fibras mielínicas, o también llamadas tipo A, y fibras amielínicas, o también llamadas tipo C. ¿Está? ¿Qué significa que son fibras mielínicas o A? Que tienen vainas de mielina. Ya dijimos que si estamos en el sistema nervioso periférico, era producida por las células de Schwann, y si estamos en el sistema nervioso central, eran producidas por los oligodendrocitos. Y las fibras amielínicas, recuerden que no tienen vainas de mielina. En cuanto al predominio en el organismo, si ustedes hacen el corte de un nervio, ¿se acuerdan en esto? El corte transversal de un nervio, veían que la mayor cantidad de fibras son mielínicas. ¿Por qué? Ya vamos a estudiar, en la clase de mañana seguramente, que el impulso nervioso se conduce más rápido en una fibra mielínica que en una amielínica. Acá les voy a explicar esto, pero mañana vamos a ver por qué ocurre esto. En cuanto al diámetro de las fibras, fíjense que las fibras mielínicas tienen mayor diámetro, puede ser de 1 a 20 micras, en cambio las amielínicas de 0,5 a 2 micras. Y acá un dato importante que se pueden dar cuenta. Cuanto más diámetro, o sea, cuanto más gruesa
es la fibra, mayor velocidad de conducción tiene. Como les dije, tiene una explicación, mañana lo vemos, ¿tá? Entonces, fíjense, las fibras mielínicas tienen mayor diámetro y por lo tanto, fíjense que su velocidad de conducción es mayor que las fibras amielínicas, es de 6 a 120 metros por segundo. En cambio, las fibras amielínicas, fíjense que tienen menor diámetro y su velocidad de conducción es de 0,5 a 2 metros por segundo. La buena noticia de las fibras amielínicas es que el diámetro y la velocidad es el mismo número. 0,5 a 2 micras de diámetro, 0,5 a 2 metros por segundo de velocidad de conducción del impulso nervioso. A su vez, vemos que las fibras mielínicas se van a subclasificar. Las amielínicas, fíjense que no. Las amielínicas son fibras C, como ya les dije, es decir, todas tienen un diámetro de 0,5 a 2 micras y una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo. En cambio, las fibras mielínicas se van a subclasificar de acuerdo a una clasificación que se llama clasificación general de las fibras. ¿Por qué se llama así? Porque acá no importa si la fibra es sensitiva o es motora. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en la clase anterior que podíamos tener neuronas sensitivas que entraban por el asta posterior de la médula, neuronas motoras que salen por el asta anterior? Bueno, los nervios por el que va el impulso o son fibras sensitivas o son fibras motoras. Acá no importa. Independientemente del tipo de fibra la clasificamos así. Cuando estemos en neuro, para el final, existe otra clasificación más que el profe quiere saber, en neuro, que es la clasificación solo de las fibras sensitivas. Porque ahí justamente vamos a ver sensibilidad, tacto, dolor, calor, frío, bueno. Así que ahí le voy a agregar otra más. Pero para primerera con esta ya está bien, ¿tá? Entonces, las fibras mielínicas se van a clasificar, o sea, las fibras A, se van a clasificar en A alfa, A beta, A gamma y A delta. A mí me tocó esto en el final de fisio, así que todo esto si le cuentan al profe está perfecto. ¿Cuál es la forma que yo tengo de acordarme? Porque a mí, como ya saben, los números me cuestan. Yo primero le conté al profe los diámetros. Si se fijan, de A delta para arriba va aumentando el diámetro de 5 en 5. Fíjense, la fibra A delta tiene de 1 a 5 micras, la A gamma de 5 a 10, la A beta de 10 a 15, la A alfa de 15 a 20. 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 micras. Así le dije yo al profe porque de otra manera no me acordaba. Y el diámetro, acuérdense lo que les dije recién, a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción del impulso. Fíjense que las fibras A delta son las más chiquititas y su velocidad de conducción es de 6 a 30 metros por segundo. Las fibras A gamma de 30 a 60 metros por segundo. Las A beta de 60 a 90 metros por segundo. Y las A alfa de 90 a 120 metros por segundo. Lo que se están preguntando es, ¿tengo que saber todo esto? Sí, tienen que saber. Al profe le encanta que le expliquen esto, ¿está? Así que como les dije, no importa cómo lo van a explicar, pero cuéntenle al profe. Les pongo un ejemplo. Alfa motoneurona. Adivinen por qué se llama así. Alfa. Bueno, motoneurona porque es una neurona motora. Alfa justamente porque es el nervio que va a transmitir el impulso de esa neurona es una fibra mielínica, una fibra alfa, así que ya saben cuál es su diámetro y cuál es su velocidad de conducción. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a estudiar en neuro, las fibras A delta son las que transmiten el dolor, por ejemplo, el dolor rápido, y cuando yo me pincho, por ejemplo, el dedo. A delta, bueno, ya sabemos, de ahora en adelante, cuando yo le diga A delta, ya saben cuál es su diámetro y su velocidad de conducción del impulso nervioso. Y acá les puse, como les dije, hay otra clasificación de fibras que la vamos a ver en neuro para el final. Ejemplos de tipos de impulso nervioso que transmiten estas fibras. Por ejemplo, si hablamos de fibras motoras, ya les di el ejemplo de las alfa-motoneuronas de médula espinal que inervan al músculo estriado esquelético. Si hablamos de fibras sensitivas, es decir, que captan estímulos, por ejemplo, tenemos a los usos musculares y al órgano tendinoso de Golgi, que ya vamos a estudiar. ¿Ah? Los usos musculares, les adelanto, captan los cambios de longitud del músculo. ¿Ah?
El órgano tendinoso de Golgi, por ejemplo, capta los cambios de tensión que experimenta el músculo esquelético. Y fíjense que son fibras A alfa, A beta, y acá me faltó una, por favor, coloquen, son A alfa, A beta y A gamma. Me olvidé. Tienen que hay un micrófono. Ahí está. Perfecto. Por favor, corrijan acá. Es A alfa, A beta y A gamma. Me faltó una. Por ejemplo, el dolor rápido. El dolor rápido es cuando nosotros no pinchamos, el impulso viaja por estas fibras A delta. Y después el tacto fino por fibras A beta. El tacto fino, no sé si se acuerdan, que es el tacto fino o epicrítico, que nos acordamos siempre en anato, el que me permite, aún con los ojos cerrados, que yo pueda percibir la superficie, el tamaño, la forma de las cosas. En neuro, todo eso les voy a tener que explicar. Ahora no. Pero bueno, les adelanto. Por otro lado, las fibras C, recuerden que no tenían subclasificación, y ejemplo de fibras C o amielínicas, tenemos fibras sensitivas que, por ejemplo, sirven para transmitir el dolor lento. Ya vamos a estudiar en neuro, el dolor lento, por ejemplo, es el dolor crónico, el dolor que dura mucho tiempo, y que bueno, si me va a seguir doliendo, ¿para qué se va a transmitir rápido el impulso? Así que el dolor rápido, piensen que si yo me pincho el dedo, ¿por qué es importante que se transmita rápido? Para que yo pueda retirar la mano, para no seguir pinchándome. El dolor lento, en cambio, me va a seguir doliendo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un dolor de estómago. Entonces, no es necesario que se transmita rápido. Se transmite por fibras C. Ya vamos a ver eso en sensibilidad al dolor en neuro. Y todo final, ya eso ya no es la era, pero bueno. Así que a este cuadrito piensen que si lo estudian ahora, para el final yo le agrego un par de cosas más y ya están perfectos para saber un poco más de neuro. Así que vayan aprendiéndolo para primera era y después les queda para... Seguimos con nuestro cuadrito comparativo. ¿Cómo se conduce el impulso nervioso en las fibras mielínicas o amielínicas? En las fibras mielínicas el impulso viaja de manera saltatoria y en las amielínicas de manera continua. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes se acuerdan que este dibujito yo ya les mostré. Acá tenemos el ejemplo de un nervio y lo que está dibujado en color rojo, recuerden que son las vainas de mielina. Este es el corte longitudinal de un nervio y en color rojo tenemos las vainas de mielina que aíslan eléctricamente al nervio. Por ahora les digo eso, mañana estudiamos un poco más en detalle este tema. Otra cosa que yo les había dicho, a la altura donde hay vainas de mielina no hay canales de sodio, mejor dicho, hay muy pocos canales de sodio, así que donde hay vainas de mielina no se va a producir potencial de acción. Por lo tanto, el potencial de acción solo se produce en los nódulos de Ranvier, que es el espacio que hay entre dos vainas de mielina. Entonces, como el potencial de acción solo se produce en los nódulos de Ranvier, el impulso va saltando de nódulo a nódulo. Piensen que por eso el impulso nervioso viaja más rápido, porque se saltea tramos de nervio. En cambio, en el caso de las fibras amielínicas, yo tengo que despolarizar toda la membrana plasmática para que se transmita el impulso. Piensen, el profe lo dice también en clase, piensen que el potencial de acción es un ejemplo de feedback positivo. Suena raro que lo diga, pero piensen en esto. Este canal de sodio que se abre me despolariza la membrana y activa este. Este canal de sodio activa el que sigue, y este activa el que sigue, y este activa el que sigue. Y así se va propagando un potencial de acción. Así que es un ejemplo de feedback positivo también. El profe lo ha dicho en alguna de sus clases, por las dudas. Como les dije, la velocidad de conducción, ¿por qué es mayor entonces en las fibras mielínicas? Porque el impulso es saltatorio. Me voy salteando tramos de nervio. En cambio, la velocidad de conducción en las fibras amielínicas es menor porque el impulso es continuo, o sea, se tiene que despolarizar toda la membrana plasmática. Y acá está el error que solemos cometer. Yo también lo he cometido muchas veces. Mi pensamiento fue, el profe me preguntó, por suerte no era un oral, era en clase nomás. El profe me preguntó, ¿cuál de las dos fibras va a gastar más ATP? Y fíjense la lógica que yo usé.
Como el impulso viaja más rápido en las fibras mielínicas, se ve que tiene más energía, gasta más ATP para que el impulso sea más rápido. Eso fue lo que yo le dije al profe. En realidad no, totalmente opuesto. Las fibras mielínicas gastan menos ATP que las fibras amielínicas. ¿Por qué? Enseguida les voy a mostrar, pero les adelanto. Me voy un poquito hacia adelante, pero ya lo vamos a estudiar. Si ustedes recuerdan, enseguida vamos a tener que estudiar potencial de acción. Y yo les comenté que un potencial de acción está formado por 3 fases: despolarización, repolarización y reposo. Bueno, en el reposo es donde se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa, como para mantener el gradiente de iones. ¿Está? Entonces, esa sería la explicación. En un ratito vemos potencial y les vuelvo a repetir esto. Entonces, ¿por qué una fibra mielínica gasta menos ATP? Porque piensen que si yo voy a restablecer o mantener el gradiente, solo lo tengo que hacer acá. Por ejemplo, todo el sodio que entró a esta célula durante el potencial de acción, la bomba después lo saca en el reposo. Entonces, para mantener el gradiente, la bomba, ¿qué sodio tiene que sacar? Solo en los nódulos. Así que no necesito gastar tanto ATP, porque solo tengo que, la bomba solo se va a activar en los nódulos de Rammel. Ahora, en la fibra amielínica, fíjense, todo este sodio que entró durante la despolarización de un potencial de acción, yo lo voy a tener que sacar. Así que la bomba tendrá que actuar en toda la membrana plasmática de esa fibra amielínica. Obvio que va a gastar más ATP. Así que fíjense qué interesante. Las fibras mielínicas transmiten más rápido el impulso nervioso sin gastar tanto ATP. Así que por eso tenemos más fibras mielínicas que amielínicas en los nervios. ¿Está? Perfecto, entonces. Entonces, yo les estuve hablando de impulso nervioso. Se propaga. Bueno, ¿qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso es lo mismo que decir el potencial de acción. ¿Está? Entonces, ya estuvimos estudiando, yo les dije que potenciales de acción podíamos tener en espiga o en meseta. Les mostré ejemplos de potenciales de acción en espiga y de potenciales de acción en meseta. Bueno, el potencial de acción que más se estudió, el primero que se estudió, es el potencial de acción nervioso. Es decir, como ya les había adelantado, se tomó una neurona de calamar. Las neuronas de calamar son bien gigantes y ahí se estudió cómo se producía el potencial de acción nervioso. Recuerden, según lo que dice el profe, el potencial de acción nervioso se produce solamente en los axones. ¿Por qué? Porque dijimos que el soma neuronal y las dendritas tienen potenciales electrotónicos, que ya les comento también qué es. Los potenciales electrotónicos, recuerden que dijimos que eran los PEPs y los PIPs. ¿Ah? Ahora vamos a estudiar potencial de acción nervioso, que los nervios solamente tienen potencial de acción en espiga. La duración es de 1 a 2 milisegundos. Por favor, vayan comparando esas cosas. Cuando estudiemos músculo esquelético, que ya vamos a empezar mañana con el tema, el músculo esquelético tiene también potencial de acción en espiga, que es casi igual a este, pero dura más. ¿Ah? En el músculo, por ejemplo, dura 3 a 4 milisegundos. Así que esos detallecitos vayan prestándole atención. En el nervio dura 1 a 2 milisegundos, es el más rápido de todos. Se localiza en los axones, específicamente, no en soma ni en dendritas, según el profe. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir dibujando paso por paso las fases de este potencial de acción y ahí vamos a ir charlando los términos que aparecen ahí. Esperen que prendo mi luz. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un gráfico de un potencial de acción. Recuerden, lo que yo voy a graficar en este dibujito que les voy a hacer son los cambios de voltaje que experimenta el interior de la membrana plasmática de un nervio. ¿Está? El interior. ¿Está? Obviamente recuerden que en el exterior va a ocurrir lo opuesto. ¿Está? Así que esperen que saco los colores. Entonces, el gráfico lo vamos a realizar de la siguiente manera.
En la parte horizontal del gráfico vamos a dibujar, digamos, vamos a representar la duración. Recuerden que la duración se representa en milisegundos y que esto dura 1 a 2 milisegundos, el proceso que les voy a contar. Y en la parte vertical vamos a graficar los cambios de voltaje que va a experimentar este nervio. Recuerden que esto se representa en milivoltios. Bueno, empecemos a marcar algunas cositas que tenemos que representar acá antes de dibujar el potencial. Recuerden, la membrana plasmática de este nervio primero está en reposo, antes de que comience el potencial. O sea, está polarizada, como hemos estudiado anteriormente. Entonces, cuando la membrana plasmática de un nervio está polarizada, o sea, en reposo, su voltaje es de menos 90 milivoltios. Recuerden que a esto se le llama potencial de membrana en reposo. Es decir, recuerden, cuando una membrana plasmática está polarizada, significa que su interior es electronegativo. Bueno, ¿cuánto de negativo? Menos 90 milivoltios. ¿Está? A partir de acá, el voltaje va a empezar a subir, va a empezar a bajar, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Está? Otro término que vamos a tener que marcar acá es un término, un voltaje, que se encuentra entre menos 60 a menos 70 milivoltios. Yo puse a menos 65 para poner un número intermedio. A este voltaje que yo marqué acá se le llama potencial umbral, o también llamado potencial de disparo. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana en reposo? Como ya dijimos recién, es el voltaje que tiene el interior de la membrana plasmática en reposo, o sea, cuando estaba polarizada. En el nervio es de menos 90 milivoltios. Dependiendo de la célula que estudiemos, esto puede ir cambiando, pero el nervio es así. Por otro lado, ¿qué es el potencial umbral? El potencial umbral es el voltaje que se debe alcanzar para que se produzca el potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a este punto, recién comienza el potencial de acción. Por debajo de eso, todavía no. Así que vamos a ver por debajo de ese valor cómo se llama lo que vamos a estudiar. ¿Está? Lo tienen anotado ahí, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces, en base a este término, que es el potencial umbral o potencial de disparo, surge una ley que recuerden que se llama la ley del todo o nada. Recuerden que la ley del todo o nada me dice que si se alcanza el umbral, va a ocurrir el potencial de acción. Pero si no se alcanza el umbral, no va a pasar nada. ¿Ah? O hay potencial o no hay. No es que va a haber uno más grande o uno más chiquito, no. O hay y tiene las características que les voy a contar si alcanzo el umbral. Y si no alcanzo el umbral, no hay potencial de acción y se terminó la historia. Blanco o negro. ¿Ah? Otro voltaje que vamos a marcar es 0 milivoltios. Y después nos vamos a ir hacia el lado positivo hasta más 30 milivoltios. ¿Ah? El potencial de acción que les voy a dibujar sobrepasa los 0 milivoltios y llega hasta más 30. ¿Cómo se le llama cuando un potencial de acción supera los 0 milivoltios y llega hasta más 30? Le vamos a llamar sobreexcitación o sobreestimulación. Tiene como varios nombres. ¿Tá? Entonces, no se asusten que de todas maneras lo tenemos escrito a todo eso, ¿tá? Las definiciones que tienen que tener en cuenta. Entonces, fíjense, potencial de membrana en reposo, PMR, o si leen en el Bechy Taylor aparece como B mayúscula, significa voltaje, y M minúscula, que significa de membrana, voltaje de membrana. ¿Ah? Recuerden que es el voltaje que presenta el interior de la membrana plasmática en reposo, y dijimos que es de menos 90 milivoltios. ¿Por qué es menos 90? En un rato les cuento. Para eso hay que estudiar, por ejemplo, la ecuación de Goldman, recordar que la bomba de sodio-potasio es electrógena, así que eso ya lo vamos a ver. ¿Por qué es menos 90? Es lo que nos quedaría averiguar. ¿Recuerdan el potencial umbral de disparo? Dijimos que es menos 60 a menos 70 milivoltios. Les doy un dato para que no se olviden. Siempre el potencial umbral está 20 a 30 milivoltios por encima del reposo. Entonces, si yo les digo que el reposo está a menos 90, por lo menos a menos 70 o a menos 60 está el umbral, siempre. Por ejemplo, si yo les digo que el potencial de membrana en reposo es menos 60, por ejemplo, menos 40 por lo menos está el umbral. ¿No? Eso es un dato importante.
Eso por sí se olvida. 20 o 30 por arriba del reposo está el umbral. Y recuerden, es el voltaje que se debe alcanzar para que comience el potencial de acción. Así que si alcanzo el umbral, ocurre el potencial, si no, no ocurre nada. Recuerden que eso significa, eso me dice la ley del todo o nada, lo cual me explica que los potenciales de acción sean estereotipados. ¿Qué significa eso? Que son todos iguales en el nervio. Si yo alcanzo el umbral, todos los potenciales tienen la misma altura, las mismas fases. Si no alcanzo el umbral, no hay potencial de acción y listo. No es que tenga un potencial más chiquito, el otro más grande, no. Y después, lo que les marqué hace un ratito. Cuando un potencial supera los 0 milivoltios, recuerden que se llama inversión del potencial, o sobreexcitación, o sobreestimulación, depende del libro. En el Constanzo me parece que aparece como, les digo por las dudas, porque aparece en inglés, por las dudas, aparece como overshot. Ahí les puse en el chat. Overshot. Over significa por encima, shot, disparo. Por encima del disparo, algo así. Overshot. Bueno, medio raro, pero es lo mismo. Sobreexcitación, sobreestimulación. Perfecto, entonces. Bueno, ahora que ya marcamos esas cositas, vamos a ver cuáles son las fases de este potencial de acción en espiga. Recuerden que todos los potenciales de acción en espiga tienen 3 fases: despolarización, repolarización y reposo. Vamos a comenzar entonces con la despolarización. Quiero que piensen en lo siguiente. Acuérdense que esta célula tenía su voltaje en reposo, ¿no es cierto? ¿Ven? La célula en el interior, recuerden que esto es el interior. En el interior estaba negativo, menos 90 milivoltios. Bueno, por algún motivo, cae un estímulo sobre esta neurona. Recuerden que el estímulo puede ser voltaje o puede ser ligando. Puede ser un cambio de voltaje en la membrana, puede ser un ligando, como por ejemplo glutamato, acetilcolina, no sé. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Cuando cae un estímulo sobre una parte de esa membrana plasmática del nervio, esto me va a provocar la apertura de canales de sodio, o dependientes de ligando, o dependientes de voltaje. Depende de cuál haya sido el estímulo. Entonces, piensen en esto. Ya lo vamos a repasar, pero les comento. Canal de sodio. Tenemos que acordarnos lo que vimos de transporte pasivo. Si yo abro un canal de sodio, estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple. Así que, por lo tanto, sabemos que el sodio por transporte pasivo ingresa a la célula. Dicho de otra manera, cargas positivas empiezan a entrar a la célula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El interior de la membrana, al ganar carga positiva, se va a empezar a volver positivo. Es decir, va a empezar a subir hasta más 30 milivoltios. ¿Está? Entonces, cuando cae el estímulo en este punto, sobre el nervio, se abren canales de sodio dependientes de voltaje o ligando. Recuerden, si estamos hablando de transporte pasivo o difusión simple, entra sodio a la célula. El interior de la membrana se vuelve positivo. Recuerden, no el líquido. Tengan cuidado con eso. Según la ley de electroneutralidad, los líquidos corporales no tienen carga. El interior de la membrana se vuelve positivo. Es decir, el voltaje empieza a volverse cada vez más positivo, o en el dibujo empieza a subir hacia positivo, hasta más 30 milivoltios. ¿Cómo se llama esto que les estoy explicando acá en color celeste? Esta, recuerden que es la fase de despolarización. Es decir, es el ascenso del voltaje en el gráfico. El voltaje se vuelve positivo o asciende debido a la entrada de sodio a la célula. ¿Está? Una vez que llegamos a los más 30 milivoltios, ese es el estímulo para que se cierren los canales de sodio, que ahora vamos a repasar cómo están las compuertas y todo. Entonces, los canales de sodio se abren a menos 90 milivoltios, se cierran a más 30. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Yo les había dicho recién que en menos 65, en menos 60, menos 70 milivoltios, o sea, en el umbral, recién comienza el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción nervioso recién comienza acá. La pregunta sería, esta partecita que hay entre el reposo y el umbral, ¿cómo se llama?
también se llama despolarización, pero no es del potencial de acción. Entonces, todo esto que está en celeste es despolarización. A partir del umbral es despolarización del potencial de acción. Por debajo del umbral es despolarización localizada, que es pregunta de examen. Enseguida vamos a comparar la diferencia entre una despolarización localizada y una despolarización del potencial de acción. Esta despolarización localizada, recuerden que ustedes también la conocen como prepotencial o la conocen también como potencial subumbral. ¿Está? Ya más adelante en el pizarrón yo les muestro la diferencia, pero les comento por ahora. ¿Qué diferencia hay en el gráfico? Acá, ¿vieron cuando cayó el estímulo sobre el nervio? Se abrieron algunos canales de sodio. Por poner un ejemplo. Si yo tengo acá la membrana del nervio, acá cayó el estímulo, en esta zona nomás se abren canales de sodio. Eso ocurre en un prepotencial. Por eso se llama despolarización localizada o prepotencial. Es decir, se abren muy poquitos canales de sodio, se despolariza solo esta zona del nervio. Ahora, cuando yo alcanzo el umbral, ahí sí, se empieza a propagar, se empiezan a abrir todos los canales de sodio del nervio, se empieza a propagar ese potencial de acción por toda la membrana. Básicamente esa es la diferencia, pero no se preocupen que lo tienen escrito más adelante. ¿Ah? Así que, ¿qué es lo que vemos en el dibujo? En el dibujo vemos que cuando cae el estímulo, se abren pocos canales de sodio. Esos pocos canales de sodio hacen que a medida que entra el sodio podamos alcanzar el umbral. Una vez que alcanzamos el umbral, a partir de ahí se empiezan a abrir todos los canales de sodio del nervio y ahí sí se produce la despolarización del potencial de acción. Cuando llegamos a más 30 milivoltios se cierran los canales de sodio. ¿Está? Y finaliza la despolarización. ¿Está? Así que esta sería la primera fase que estamos estudiando. Ahora igual lo vamos a repasar en el pizarrón. En el punto donde se cerraron los canales de sodio, o sea, a más 30 milivoltios, ese es el estímulo para que se abran los canales de potasio. Entre otro color. Entonces, en los más 30 milivoltios se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio. ¿Ah? Repasemos lo que vimos en transporte pasivo. Si yo digo canal de potasio, estoy diciendo transporte pasivo, difusión simple. Dicho de otra manera, si yo abro un canal de potasio, recuerden que el potasio va a salir de la célula. Si el potasio sale de la célula, piensen que estoy perdiendo cargas positivas. El interior de la membrana está perdiendo cargas positivas, por eso se vuelve negativo. Así que lo que vamos a ver en el dibujo es que el voltaje empieza a descender, ¿está? Por salida de potasio de las células. Esta fase del potencial de acción, recuerden que se denomina repolarización. Entonces, la repolarización comienza cuando se abren canales de potasio. Transporte pasivo, difusión simple, empieza a salir el potasio de la célula, es decir, el interior de la membrana empieza a perder cargas positivas. Por eso se va volviendo el voltaje negativo. Presten atención a un detalle que yo dibujé. ¿Vieron que yo la despolarización la dibujé bien vertical? Y la repolarización la dibujé más como acostadita. ¿Por qué? Porque el sodio difunde más rápido que el potasio. Entonces, como el sodio difunde más rápido, la despolarización, fíjense que es rápida. No transcurre nada de tiempo y se despolariza la membrana. En cambio, fíjense, la despolarización empieza acá, en este tiempo, y termina en el mismo tiempo, ¿ven? No pasa tiempo prácticamente. En cambio, la repolarización, fíjense que comienza acá, en este tiempo, y termina acá. O sea que la repolarización es más lenta que la despolarización. A la profe Beligoy le gusta mucho que si lo dibujan, vamos a suponer que tienen que rendir presencial, y ella quiere que le dibujen. Bueno, ella presta atención a eso. Despolarización bien vertical en el nervio. Repolarización, ven, más acostadita, más progresiva, le van a decir a la profe. ¿Está? Entonces, a medida que va saliendo potasio de la célula, el interior de la membrana se va volviendo más negativo. O sea, desciende el voltaje hasta que llegamos a menos 90 milivoltios. Cuando llegamos a menos 90 milivoltios,
los canales de potasio reciben el estímulo para cerrarse. Ahora, fíjense lo que yo hice, no sé si notan. ¿Ven que yo me pasé del dibujo para abajo? Entonces, el tema es el siguiente. Está bien lo que dije. Los canales de potasio reciben el estímulo para cerrarse en los menos 90 milivoltios. ¿Cuál es el problema? Que la compuerta de canal de potasio es tan lenta, es medio lenta para cerrarse. Así que, como tarda en cerrarse, sigue saliendo un poquito más de potasio que lo habitual. Y ven que me paso de negativo un poco. ¿Cómo se le llama a esta parte? Que es cuando el voltaje se vuelve más negativo que lo habitual, más negativo que el potencial de membrana en reposo. Recuerden que esto se llama hiperpolarización. Algunos lo ponen como una fase diferente, pero otros como parte de la repolarización. ¿Por qué? Porque es producido por el potasio. Entonces, hiperpolarización o PDM, que significa potencial diastólico máximo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es la hiperpolarización? Es el máximo voltaje negativo que puede tener el interior de la membrana plasmática en reposo. Bueno, acá está el problema. Si ustedes me preguntan hasta cuánto de negativo puede ser el voltaje de una célula, yo les digo menos 94. Yo, de menos 90 me puedo pasar hasta menos 94. ¿Cómo lo justifico? Porque ese es el potencial de Nernst del potasio. Ya vamos a ver cómo es el cálculo y que me da menos 94, pero seguro lo saben. Ahora, el profe dice que es hasta menos 100. Y bueno, está bien. Dígale así, no hay problema, pero por justificación es hasta menos 94, porque ese es el potencial de Nernst del potasio. O sea, al difundir potasio a través de la membrana, lo máximo de negativo es lo que podemos llegar. Pero el profe dice que es menos 100, y bueno, díganle que es menos 100 y ya está, no hay problema. ¿Ah? Yo les digo por las dudas, ¿ah? Lo que van a leer en el libro y lo que dice el profe. Hasta menos 100 milivoltios es lo máximo de negativo que me puedo alejar del potencial de membrana en reposo. ¿Tá? Y por último, esto que les comenté recién es una causa fisiológica de hiperpolarización. Entonces, causa fisiológica de hiperpolarización es la lentitud de la compuerta del canal de potasio para cerrarse. El estímulo para comenzar a cerrarse lo recibió a menos 90, pero tarda en cerrarse. Y sigo perdiendo un poquito más de potasio de la célula. Por eso me paso de menos 90 para abajo. Ahora, causa patológica de hiperpolarización es la hipocalemia, la hipopotasemia. En cardio vamos a hablar de hipopotasemia y de paso lo pueden aplicar a primera si quieren. Causa patológica de hiperpolarización es la hipopotasemia o también llamada hipocalemia y les tengo que contar por qué cuando estudiemos ese tema. ¿Ah? Lo vamos a ver en cardio, pero lo pueden aplicar a primera también si quieren. ¿Qué sería, profe, eso? Para así en simples palabras, ¿qué sería la hipopotasemia? La hipopotasemia es cuando el potasio en sangre está por debajo de 3,5 miliequivalentes litros. Ya vamos a estudiar que las alteraciones del potasio, la hipocalemia o la hipercalemia, me afectan el potencial de membrana de reposo, o me lo mueven para arriba o me lo mueven para abajo. En cambio, la hipocalcemia o la hipercalcemia, o sea, trastornos del calcio, me afectan el potencial umbral. La buena noticia es que nosotros lo vamos a estudiar a esto en cardio, pero el profe les puede preguntar en cualquier era. ¿Por qué? Porque en todas las eras vemos potencial de acción. Así que, en primera era, espérenme 2 segundos, que golpean acá. Perdón, ahí está, ahora sí. A ver, me dicen, vamos a mirar esto acá. ¿Podés repetir la causa fisiológica de hiperpolarización? Bueno, entonces, repasemos lo que les dije hasta ahora. ¿Ah? Si se fijan, estamos estudiando este dibujo, ¿no es cierto? Está el dibujo que yo les muestro acá. ¿Ah? Vimos la despolarización, vimos la repolarización y nos falta ver el reposo. Bueno, la despolarización yo les comenté que iba de menos 90 a más 30 milivoltios, ¿no es cierto? Pero acuérdense, entre menos 90 y menos 60, menos 70 milivoltios, todavía no es potencial de acción,
según la ley del todo o nada, ¿no es cierto? Se llama prepotencial, potencial subumbral. Una vez que yo alcanzo el umbral, que son los menos 60, menos 70 milivoltios, ahí sí comienza el potencial de acción según la ley del todo o nada. Ahora les armé un cuadrito comparativo entre diferencia entre prepotencial y potencial de acción por si el profe les pregunta. ¿Está? Recuerden entonces que en la despolarización se abren canales de sodio, que dijimos que era, según lo que estudiamos anteriormente, transporte pasivo, difusión simple. Y son canales, perdón, dependientes de voltaje o ligando. Por favor, corrijan acá. Voltaje o ligando. Entra sodio a la célula, o sea, entran cargas positivas a la célula, y por eso el voltaje se vuelve positivo o asciende. Una vez que llego a más 30 milivoltios, que era acá arriba, se cierran los canales de sodio. Una frase, les puse por las dudas, una frase que pueden encontrar en el Constanzo, no es lo que yo dije acá. Dice algo así como, no dice despolarización, dice fase de ascenso. Por lo menos en la visión que yo tengo, en vez de despolarización dice fase de ascenso. Dice, la fase de ascenso se produce por una corriente de entrada. Traducción, la despolarización de la membrana se produce por entrada de sodio. Recuerden que corriente o flujo de iones es lo mismo. Así que el Constanzo dice lo mismo que el Guyton, solo que con otras palabras, ¿verdad? Nada más. Una vez que se cerraron los canales de sodio, se abren los de potasio, es decir, comienza la repolarización, que recuerden que va desde más 30 hasta menos 90 milivoltios. Si hablo de canales de potasio, acuérdense que estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple otra vez. O sea, el potasio sale de la célula a favor de su gradiente de concentración de soluto. ¿Está? A medida que sale potasio, el interior de la membrana pierde cargas positivas, por eso se va volviendo negativo. ¿Ven acá en el dibujo cómo el voltaje se empieza a acercar a lo negativo o empieza a descender? Como ustedes le quieran decir al profe. ¿Está? Una vez que llegamos a menos 90 milivoltios, se cierran los canales de potasio. En realidad, como yo les aclaré, reciben el estímulo para cerrarse. Y acá es lo que me estaban preguntando. El problema es que la compuerta del canal de potasio es media lenta para cerrarse. Es por eso que hasta que se termine de cerrar la compuerta del canal de potasio, continúa perdiéndose potasio y el voltaje se pasa de negativo. A eso le llamamos hiperpolarización o potencial diastólico máximo. La sigla PDM aparece en el práctico de fisio, por eso les comento, es lo mismo. ¿Qué es la hiperpolarización? Es el máximo voltaje negativo que puede tener el interior de la membrana plasmática en reposo. Lo máximo de negativo. Yo digo que es hasta menos 94, pero bueno, digan lo que dice el profe, hasta menos 100 milivoltios. O sea, de menos 90 hasta menos 100 se puede hiperpolarizar la membrana del nervio. Causas de esto. Fisiológica es por lo que les dije recién. La compuerta del canal de potasio es lenta para cerrarse, por eso continúa perdiendo un poquito más de cargas positivas y por eso el voltaje va más para negativo. Se pasa de negativo. Y causa patológica de esto, ya lo vamos a charlar, es la hipocalemia o también llamada hipopotasemia. Que ya saben que el profe en los orales preguntó a todo el mundo este tema. ¿Ya? Ya lo vamos a estudiar, así que no se preocupen. Recuerden que la hipocalemia o hipopotasemia es cuando el potasio en sangre se encuentra por debajo de su valor de referencia. O sea, recuerden que el valor normal de potasio en sangre es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Así que hipocalemia sería cuando el paciente tiene un potasio por debajo de 3,5. Me va a producir hiperpolarización, pero patológica. ¿Tiene su explicación? Ya lo vamos a estudiar. ¿Ah? Ahora, si ustedes leen el Constanzo, en vez de decir repolarización, utiliza la frase fase de descenso. Dice, la fase de descenso se debe a una corriente de salida. Es lo mismo que dijimos. La repolarización es el descenso del voltaje, así que es lo mismo. ¿Por qué ocurre la repolarización? Por salida de potasio, o sea, una corriente iónica de salida. Es lo mismo. El Constanzo utiliza otros nombres nomás, pero es lo mismo. ¿Está? Así que lo que me estaban preguntando es, ¿cuál es la causa fisiológica de hiperpolarización? Bueno, la compuerta del canal de potasio es lenta para cerrarse. Y patológica es la hipocalemia o hipopotasemia,
donde ya vamos a estudiar que es porque disminuye la excitabilidad de las células, pero ya vamos a estudiar ese tema. Perfecto, entonces, hasta ahí habíamos llegado, así que vamos a ver la última fase de mi potencial de acción. La última fase de mi potencial de acción es el reposo. ¿Ah? Fíjense que lo dibujé acá, violeta, y acá también. Primer problema que suelen tener en el oral, le dicen al profe que en el reposo no pasa nada. No le pueden decir eso al profe. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Y por qué es una fase? No le digan que no pasa nada. Ven que el voltaje se mantiene constante. No es que no pasa nada. ¿Está? Entonces, en el reposo, el voltaje se mantiene constante, o sea, en menos 90 milivoltios. Pero obvio que sí pasa algo. ¿Qué es lo que ocurre? Se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? Bueno, miren lo que yo hice en las fases anteriores. Durante la despolarización entró sodio a la célula. Durante la repolarización salió sodio de la célula. Piensen lo siguiente, ¿qué pasaría si a una célula solo entrara sodio? Entra sodio y nunca lo saca. Piensen, según lo que estudiamos hasta ahora, ¿qué le podría llegar a pasar a una célula si solo entrara sodio y nunca lo saco de ahí? ¿Qué me diría? ¿Qué les parece? Según lo que estudiamos. Si piensan desde el punto de vista del gradiente, yo les había dicho que va a llegar un momento en que si nunca saco el sodio que entra en cada potencial, el gradiente se perdería, se disiparía, como dice el profe. Y ahí, si no tenemos gradiente, no existirían los potenciales de acción y el paciente se muere. Esa es una. Segundo, el sodio arrastra agua. Entonces piensen, si solo entrara sodio a la célula y nunca lo saco de ahí, el sodio va a arrastrar agua y mi célula, con el tiempo, se va a empezar a hinchar y se va a alisar. ¿Tá? Entonces, si yo durante la despolarización ingreso sodio y durante la repolarización saco potasio de la célula, ¿qué es lo que va a ocurrir en el reposo? La bomba de sodio-potasio ATPasa devuelve esos iones a su compartimiento inicial. Devuelve el sodio hacia el extracelular. Devuelve el potasio hacia el intracelular para restablecer el gradiente de iones. Por algo yo les había dicho que la bomba de sodio-potasio ATPasa mantiene los gradientes de sodio y potasio, ¿está? Justamente para mantener el equilibrio, para mantener la homeostasis. Así que el reposo es muy importante porque es lo que hace que la célula se mantenga sana. Esa es la importancia, ¿está? Entonces, con esto estudiamos todo el potencial de acción de un nervio. Buena noticia. Mañana ya vamos a empezar a estudiar músculo. El del músculo es casi igual, con algunas diferencias. Entonces, en el reposo, fíjense, el voltaje se mantiene en menos 90 milivoltios, o sea, en el potencial de membrana en reposo, se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa, que recuerden que es transporte activo primario. Entonces, como ya saben, la bomba saca 3 sodios al mismo tiempo que mete 2 potasios, así que restablece o mantiene el gradiente de iones para que los gradientes no se disipen, para que la célula no aumente su volumen intracelular. De esta manera mantenemos la homeostasis, es decir, el equilibrio del medio interno. Así que el reposo es importante, aunque parezca que no pasa nada, entre comillas. Y acá está lo que yo les decía. Yo les hice un cuadrito no, es como una comparación entre prepotencial o potencial subumbral o despolarización localizada. Yo les dije que no es lo mismo que despolarización del potencial de acción. Esto es pregunta de oral de bolillero, así que bueno, de paso ya les sirve. Entonces, en el dibujito que yo les hice recién, yo les marqué lo siguiente, y acá también está. Yo les marqué que acá, cuando cae el estímulo, quiere dibujar hoy. Ahí. Cuando cae el estímulo, entonces, pero la punta del zapato. ¿Está? Ahí está. En ese punto, entonces, cuando cae el estímulo, se abren canales de sodio, obviamente, que pueden ser de voltaje o de ligando, pero dijimos que son poquitos. Esos canales de sodio hacen que entre sodio a la célula, o sea que el voltaje suba, hasta llegar hasta este punto, que es menos 65 milivoltios.
menos 60, menos 70 en realidad. A partir de ahí se empiezan a abrir todos los canales de sodio de la célula. Es decir, comienza el potencial de acción. Así que, entre el reposo y el umbral, no comenzó todavía el potencial, así que a eso se le llama prepotencial. ¿Tá? Así que, veamos la diferencia entre estas dos partes, digamos, entre estas dos despolarizaciones. Entonces, el prepotencial o potencial subumbral se localiza por debajo del umbral, lógicamente, por eso se llama así, o sea, entre el reposo y el umbral. En cambio, la despolarización del potencial de acción se localiza a partir del umbral para arriba, ¿no es cierto?, hasta más 30 milivoltios. El prepotencial es una despolarización localizada. Yo les había dicho, una parte de la membrana del nervio nomás se abre en canales de sodio. En cambio, la despolarización del potencial de acción se abren todos, se despolariza toda la membrana, se abren todos los canales de sodio de la membrana del nervio. El prepotencial no se propaga por la membrana plasmática, como les dije, ocurre en un solo punto. En cambio, la despolarización del potencial de acción se propaga por toda la membrana plasmática. Recuerden la definición de potencial de acción que yo les dije en la clase anterior. Les vuelvo a recordar. Potencial de acción son cambios de voltaje en el interior de la membrana plasmática que se propagan, que se transmiten por toda esa membrana. Se propagan. Así que es potencial. El prepotencial justamente no es potencial de acción porque no cumple con la definición. No se propaga. El prepotencial o potencial subumbral o despolarización localizada se debe a la apertura de canales de sodio dependiente de voltaje o ligando. Corrijan acá, por favor. Voltaje o ligando, dependiendo de cuál fue el estímulo. Me equivoqué yo acá. Voltaje o ligando. En cambio, la despolarización del potencial de acción se debe a la apertura de canales de voltaje solamente. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al umbral, ese es un voltaje que me va a abrir todos los canales de sodio de la membrana. En el prepotencial hay pocos canales de sodio abiertos, en una zona de la membrana, como yo les dije. En cambio, en la despolarización del potencial de acción, se empiezan a abrir todos los canales de sodio de la membrana plasmática del nervio. ¿Ah? Entonces, finalmente, ¿el prepotencial es un potencial de acción? No, pero lo puede producir o no. ¿Está? Según la ley del todo nada, acuérdense. El prepotencial entonces no es un potencial de acción, pero si alcanza el umbral, se produce el potencial de acción, lo inicia. Pero si no alcanza el umbral, no. ¿Está? Ley del todo o nada. Así que este símbolo que figura acá significa que el prepotencial o potencial subumbral no es lo mismo que la despolarización del potencial de acción. Pregunta de examen, con que esto lo expliquen está perfecto. Si el profe además le pide que lo marquen, acá tienen, ¿no es cierto? Prepotencial, fíjense, debajo del umbral, despolarización del potencial de acción a partir del umbral hasta más 30 milivoltios. Este término, que es el prepotencial, en realidad no es la única vez que lo vamos a ver. Lo que pasa es que en otras células se llama diferente. Por ejemplo, cuando estemos en músculo esquelético, el prepotencial se llama potencial de placa terminal, pero es lo mismo, solo que se llama diferente. Por ejemplo, en músculo liso, en algunos tipos de músculo liso tenemos ondas lentas, que no es lo mismo, o sea, el dibujo no es el mismo que el de recién, pero es algo parecido. Por ejemplo, en el soma neuronal tenemos los PERPs, potencial excitatorio posináptico, que es un prepotencial, porque no es un potencial de acción. Entonces, si ustedes entienden esto ahora, en otra célula por ahí se llama diferente, pero en síntesis, en sus características, es lo mismo. ¿Está? Así que ténganlo en cuenta y yo les voy a volver a repetir. Bueno, les voy a decir, en músculo, por ejemplo, el prepotencial en músculo esquelético se llama PPT, es decir, potencial de placa terminal, por ejemplo. Ya lo vamos a estudiar. ¿Quedó claro hasta acá? Bueno, esto que yo les dibujé acá, que es el potencial de acción, y lo volví a dibujar, pero viendo los canales. ¿Qué están haciendo los canales en cada una de estas fases? Como para que repasemos los estados de los canales que estuvimos viendo
cuando estábamos viendo transporte pasivo, digamos. Así que vamos a volver a repasar potencial de acción, pero desde el punto de vista de los canales. Entonces, fíjense, y de paso repasamos cómo era un canal de sodio, cómo era un canal de potasio. Fíjense, dijimos que la despolarización va de menos 90 a más 30 milivoltios. De menos 90 a menos 60, menos 70 era prepotencial, y a partir de el umbral es potencial de acción, pero bueno. Obviamente dijimos que en la despolarización se abren canales de sodio. Entonces, repasemos lo que ya vimos cuando vimos transporte pasivo. Fíjense que acá está el canal de sodio, que está en su estado activado, es decir, abierto. ¿Qué significaba que el canal de sodio está en su estado activado? Miren acá el dibujo. Con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. Recuerden que la compuerta de activación, o M, se encuentra del lado del LEC, ¿ven? La compuerta de inactivación, o H, se encuentra del lado del LIC. Entonces, ambas compuertas del canal de sodio están abiertas, y fíjense cómo el sodio entra a la célula. Es decir, cargas positivas entran a la célula. Y miren acá las cargas que yo puse, que esto sí, no lo habíamos visto cuando vimos transporte. Ven acá, a medida que entran cargas positivas a las células, miren cómo está el interior de la membrana, con carga positiva, o sea, una despolarización. Esto es lo que en el dibujo de potencial, ¿ven? Lo vemos como ascenso del voltaje. Es lo que está pasando adentro de la célula. El interior de la membrana, fíjense, se vuelve positivo, porque gana carga positiva, el sodio está entrando. Fíjense, el exterior de la membrana se vuelve negativo, porque pierde cargas positivas. El sodio está entrando. ¿Está? En el mismo instante, o sea, en la despolarización, mientras el canal de sodio, los canales de sodio están abiertos, fíjense cómo están los canales de potasio. Todavía no comenzó la repolarización, así que los canales de potasio están inactivados, o sea, están cerrados. Recuerden que el canal de potasio tenía una sola compuerta, llamada compuerta de inactivación, y se encontraba del lado del intracelular. Acuérdense que siempre que un canal tenga una sola compuerta, la compuerta estaba del lado de mayor concentración del ion. Sabemos que tenemos más potasio adentro que afuera, por eso la compuerta está del lado de adentro. Así que fíjense, el potasio, como el canal está cerrado, no puede salir de la célula todavía, porque estamos en despolarización. Puede ser que el profe, esto mismo que les estoy contando, lo pregunte de otra manera. Puede ser que él les pregunte conductancia y resistencia. Y uno dice, ¿qué era eso? Bueno, ¿qué sería la conductancia? La conductancia significa que la membrana plasmática es permeable al ion, o sea que el ion está difundiendo. Resistencia, en cambio, es que la membrana plasmática se opone al pasaje de ese ion. Es decir, que el ion no puede pasar porque el canal está cerrado. Entonces, recuerden ustedes, como ven acá, que conductancia y resistencia son inversamente proporcionales. ¿Ah? Acá hay una fórmula que me lo justifica. No es necesario que lo sepan, pero por las dudas. La G minúscula significa conductancia, y conductancia es igual a 1 sobre R, que es resistencia. Si usted, recuerden algo que yo les dije en clases anteriores. Siempre que yo les dé una fórmula que tiene una división, todo lo que está debajo de la barra de división es inversamente proporcional. Así que siempre conductancia y resistencia son opuestos, son inversamente proporcionales. Si la conductancia está aumentada, la resistencia está disminuida, y viceversa. Lo piensan con lógica y es así. Fíjense acá, en la despolarización el canal de sodio está abierto. Dicho de otra manera, el canal de sodio tiene aumentada su conductancia, es decir, la membrana plasmática lo está dejando pasar. Y tiene disminuida su resistencia. O sea, resistencia, recuerden que era cuando la membrana no lo dejaba pasar. Así que el canal de sodio tiene aumentada su conductancia o disminuida su resistencia en este momento. Dicho con palabras fáciles, el canal de sodio está abierto. Dicho con palabras difíciles, aumento de conductancia o disminución de resistencia. Siempre son opuestos. El canal de potasio durante la despolarización está cerrado, porque recién se va a abrir en la repolarización. Así que fíjense, si el canal de sodio está cerrado, significa que tiene aumentada su resistencia, o sea, la membrana no lo está dejando pasar.
o lo que es lo mismo, disminuida su conductancia. Es una pavada, pero bueno, el profe lo puede preguntar así. Si ustedes leen un choice de esto, acuérdense que las opciones que dicen que conductancia y resistencia están aumentadas o conductancia y resistencia están disminuidas, está mal, porque siempre son inversamente proporcionales, siempre. No hay, o sea, por ejemplo, opción A, el canal de sodio tiene aumentada su conductancia y aumentada su resistencia. Opción B, el canal de sodio tiene disminuida su conductancia, disminuida su resistencia. Obvio que es falso, porque conductancia y resistencia siempre son inversamente proporcionales, siempre, sin duda, ¿tá? Entonces, eso es lo que vimos en la despolarización. Canal de sodio abierto, canal de potasio cerrado. Una vez que llegamos al más 30 milivoltios, recuerden que ahí se cerraba el canal de sodio y se abría el de potasio. Y eso hace que comience la repolarización. Fíjense que la repolarización va de más 30 a menos 90 milivoltios. De vuelta, fíjense cómo está el canal de sodio acá. Llegamos a más 30 milivoltios, se cerró el canal de sodio. Fíjense, fíjense acá, tenía las dos compuertas abiertas, o sea, estaba en su estado activado. En la repolarización, fíjense, el canal de sodio se cierra, pero pasa a su estado inactivado. ¿Qué significa estado inactivado? Compuerta de activación abierta, pero compuerta de inactivación cerrada. O sea, la compuerta de inactivación fue la que se cerró, la única. Obviamente, esto hace que el sodio ya no pueda entrar a la célula. ¿Está? Al mismo tiempo, se abre el canal de potasio. Es decir, el canal de potasio pasa a su estado activado, es decir, a su estado abierto, porque se abrió su compuerta de inactivación. Fíjense que de esta manera el potasio puede salir de la célula. Miren lo que pasó acá. Al salir potasio de la célula, el interior de la membrana, fíjense, pierde carga positiva. Por eso queda negativo, ¿no? ¿Ven acá? El interior de la membrana está perdiendo carga positiva porque está saliendo potasio. Por eso queda negativo. Fíjense el exterior de la membrana, está ganando carga positiva, por eso queda electropositivo. ¿Ah? Y el voltaje, recuerden que retorna hacia el potencial de membrana en reposo. Entonces, si tuviéramos que usar los mismos términos de hace un rato, fíjense que en la despolarización el sodio tenía aumentada su conductancia, disminuida su resistencia, y el potasio al revés. Bueno, acá es completamente opuesto. El canal de sodio está cerrado, así que el canal de sodio tiene aumentada su resistencia y disminuida su conductancia. El canal de potasio, al estar abierto, tiene aumentada su conductancia, disminuida su resistencia. Al revés que en la despolarización. Acá lo puse, ¿está? Acuérdense, resistencia significa canal cerrado, conductancia, canal abierto, ¿está? Eso entonces es lo que ocurre durante la repolarización, ¿está? Una vez que se cierra el canal de potasio, o sea que finaliza la repolarización, recuerden que pasamos al reposo, que el reposo transcurre en los menos 90 milivoltios, o sea, no va a haber cambio de voltaje. Entonces, fíjense, canal de sodio está cerrado, porque se abrió durante la despolarización. Canal de potasio está cerrado, porque solo estaba abierto en la repolarización. Lo único que está activado acá es la bomba. Ahora, quiero que presten atención a algo. Miren, perdón. Miren en la repolarización cómo está el canal de sodio. Compuerta de activación abierta, compuerta de inactivación cerrada, o sea, está inactivado. Necesito que presten atención a esto para lo que vamos a charlar enseguida. Fíjense en el reposo. Las compuertas están al revés. El canal sigue cerrado, pero las compuertas están al revés que en el estado inactivado. Fíjense. Compuerta de activación cerrada, compuerta de inactivación abierta. ¿Ah? Vuelvo a mirar. ¿Ven acá? Estado inactivado. La compuerta de inactivación es la que está cerrada. Estado de reposo. La compuerta de activación es la que está cerrada. La de inactivación abierta. El canal de sodio está cerrado igual. ¿Cuál es la diferencia?
esto ya lo habíamos dicho en las otras clases, que cuando el canal de sodio está en su estado inactivado, es insensible o refractario al estímulo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si acá viene la acetilcolina o voltaje y me quiere abrir este canal, cuando está inactivado no se va a abrir porque no responde al estímulo. En cambio, cuando el canal de sodio está en reposo, ya es sensible al estímulo. O sea que si acá viene un nuevo cambio de voltaje, este canal se va a abrir y comenzamos un nuevo potencial de acción. ¿Ah? ¿Por qué quiero que les quede esto bien en claro? Porque justamente este estado del canal de sodio, que es el estado inactivado, es lo que me permite explicar los periodos refractarios, que vamos a charlar enseguida. Bueno, ¿qué pasa con el canal de potasio? Obvio, el canal de potasio está inactivado porque no tenía otro estado. O era activado o era inactivado. Fíjense, con puerta de inactivación cerrada. Lo único que está funcionando acá en este momento es la bomba de sodio-potasio ATPasa, es decir, transporte activo primario, la cual saca 3 sodios y mete 2 potasios a la célula para restablecer o para mantener el gradiente de estos 2 iones que son el sodio y el potasio, para mantener la homeostasis, ¿está? Así que, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Que durante el reposo, tanto en los canales de sodio como en los de potasio, está aumentada la resistencia y disminuida la conductancia, en ambos, porque la bomba es la única que está funcionando. Entonces, fíjense, lo mismo que les expliqué acá en un gráfico, lo tienen acá, pero desde el punto de vista de los canales. Si ustedes al profe le explican esto de las compuertas, a él le encanta, porque significa que saben más que esto que saben todos, que es el gráfico, todos saben el gráfico. Ahora, si le dicen compuerta de activación abierta, de inactivación cerrada, a él le gusta. Y de paso, vamos a leer esta palabra, yo ya les había comentado en otras clases, pero fíjense, canal de sodio inactivado significa que cuando el canal está así, es insensible o refractario al estímulo. Dicho de otra manera, no responde al estímulo. De ahí entonces es donde surge el término periodos refractarios. De ahí. Entonces, esto es pregunta de bolillero también, los periodos refractarios. La buena noticia de lo que les voy a contar ahora es que todos los potenciales de acción tienen periodo refractario, así que la definición siempre va a ser la misma, la explicación siempre va a ser la misma, y la ubicación siempre va a ser la misma. Así que lo estudian ahora, y cuando les explique el músculo esquelético, les digo, bueno, lo mismo, lo repasamos rápido, y es lo mismo que vemos ahora, lo vamos a ver en músculo liso, en cardíaco, en todos lados, ¿no? Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que los periodos refractarios son 2. El periodo refractario absoluto, o PRA, y el periodo refractario relativo, o PRR. Primera cuestión que hay que tener en cuenta. El periodo refractario absoluto, les digo lo que dice en los libros y después les digo lo que dice el profe. En los libros van a leer que el periodo refractario absoluto se encuentra en la primera mitad de la repolarización, o sea, en la mitad de arriba. En el dibujito de un potencial sería acá, esta parte. La mitad de arriba, o sea, desde más 30 hasta menos 50 milivoltios. ¿Está? El profe dice que el periodo refractario absoluto también abarca la despolarización. Ya les cuento por qué él dice eso, pero bueno, ¿no? Le digo lo que van a leer en los libros y lo que dice él. Entonces, para el profe, y así lo van a decir, el periodo refractario absoluto ocupa la mayor parte del potencial de acción, es decir, la despolarización y la primera mitad de la repolarización, o sea, hasta menos 50 milivoltios, más o menos está el punto de corte. En cambio, el periodo refractario relativo, fíjense que es más chiquitito, ocupa solamente la mitad inferior de la repolarización, o sea, desde los menos 50 milivoltios hasta los menos 90, así que es un periodo muy, muy corto. Vamos a definir entonces qué es el periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto es aquel en el cual
por más potente que sea el estímulo, no se va a producir un nuevo potencial de acción. No importa cuánto yo estimule a una célula, cuando la célula está en este periodo refractario, no va a ocurrir un nuevo potencial de acción que se superponga al que está ocurriendo ahora. ¿Está? Imagínense que esto es un mecanismo de seguridad para evitar que se empiecen a superponer potenciales de acción, porque esto va a hacer que la célula funcione mal. Entonces, por más potente que sea el estímulo, no va a ocurrir un nuevo potencial de acción, porque necesito que transcurra este potencial de acción primero. ¿Cuál es la justificación del por qué? O sea, ¿por qué existe este periodo refractario absoluto? Esto ocurre porque todos los canales de sodio están inactivados. Recordemos que el canal de sodio inactivado es con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. Entonces, volvamos para atrás. ¿Por qué existe el periodo refractario absoluto? Porque durante la primera mitad de la repolarización, todos los canales de sodio están así, en este estado, inactivado. Bueno, y acá surge lo que ustedes se estarán preguntando. ¿Por qué el profe abarca la despolarización también? Si en la despolarización los canales de sodio no están inactivados, están abiertos. Bueno, el profe dice que un canal de sodio que está abierto no se puede volver a abrir porque ya está abierto. Es una huevada, pero bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿por qué él dice que la despolarización también pertenece al periodo refractario absoluto? Porque el canal de sodio ya está abierto. Yo no puedo abrir un canal de sodio que ya está abierto. Ese es su... Es medio raro, pero bueno, está bien, sí, lo consideramos. ¿Ah? Y en la primera mitad de la repolarización, los canales de sodio todos están inactivados. Recuerden que cuando un canal de sodio está inactivado, es insensible o refractario al estímulo. Por eso, no puede ocurrir un nuevo potencial de acción superpuesto al anterior. Ahora, el tema es el siguiente. Se supone que durante la repolarización, durante toda la repolarización, todos los canales de sodio deberían estar inactivados. Y recién cuando entramos en reposo, el canal de sodio tendría que entrar en reposo. Esa es la teoría. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que como no somos máquinas perfectas, no somos robots, algunos canales de sodio entran en reposo antes de entrar en reposo. O sea, algunos canales de sodio entran en su estado de reposo, que es como les dibujé acá, antes de que entremos en la fase de reposo. ¿Ah? Por eso existe el periodo refractario relativo. Entonces, ¿cómo definimos al periodo refractario relativo? Vamos a decir que es aquel en el cual, si el estímulo es lo suficientemente potente, puede llegar a producirse un nuevo potencial de acción. O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque si bien la mayoría de los canales de sodio siguen inactivados, o sea, con puerta de activación abierta y de inactivación cerrada, algunos canales de sodio ya entraron en reposo, antes de entrar en la fase de reposo. Entonces, estos canales son los que pueden abrirse y originar un nuevo potencial de acción. Estos no. Los inactivados, recuerden, son insensibles o refractarios al estímulo. Ahora, los que entraron en reposo son los que se podrían volver a abrir y originarme un nuevo potencial de acción. Entonces, les comento algo. Vamos a ver el dibujito que yo les mostré. A ver. Entonces, ¿vieron este dibujo de potencial de acción? Entonces, más o menos, vamos a suponer, más o menos, los menos 50 milivoltios están por acá. Entonces, si por algún motivo una membrana presináptica, vamos a suponer, una membrana presináptica estimula a este nervio que le estoy mostrando, si el estímulo cae acá, por ejemplo, un nuevo estímulo, vieron que acá está el primer estímulo, ¿no es cierto?, que es el que me inició este potencial. En cambio, si un nuevo estímulo cae en este punto, la pregunta es, ¿va a haber potencial de acción? No. ¿Por qué? Porque fíjense que el segundo estímulo, el nuevo estímulo, cayó en el periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estímulo cae acá, yo no puedo tener este dibujo, o sea,
un nuevo potencial de acción. No, porque estarían demasiado superpuestos. Entonces, este dibujo es imposible. O sea, el estímulo cae acá y aparece un nuevo potencial. Imposible. ¿Por qué? Porque fíjense que el estímulo cayó en el periodo refractario absoluto. Y dijimos que por más potente que sea el estímulo, no va a ocurrir un nuevo potencial de acción para evitar, como pueden ver acá, que se empiecen a superponer. Y esto me puede dañar a la célula. En cambio, si el estímulo hubiera caído acá, acá está el primer estímulo, si un nuevo estímulo hubiera caído acá, fíjense que ya cayó en el periodo refractario relativo. Así que ahí sí puede ser que aparezca un nuevo potencial de acción a esta altura. Si el estímulo cae acá, el dibujo puede ser algo así, ¿no es cierto? Pegadito a este. ¿Está? Puede ser. ¿Está? Obviamente, no podemos superponer mucho a los potenciales porque acá tendría que haber reposo cada tanto. ¿Está? Pero bueno, en algunas situaciones sí, se superponen un poquito, apenas los potenciales de acción. ¿Ah? Así que, si el estímulo cae en el periodo refractario absoluto, no va a haber potencial de acción superpuesto al anterior. Si el estímulo cae en el periodo refractario relativo, sí, tiene que ser un estímulo potente para que ocurra, pero sí puede ocurrir. ¿Ah? Eso es lo que les estoy explicando. La misma explicación va en músculo esquelético, en músculo liso, en músculo cardíaco, donde ustedes quieran. Esa es la buena noticia. Misma definición y misma explicación. Lo único que cuando veamos potencial de acción en meseta, ahí le tendré que mostrar en ese potencial dónde estarían los periodos refractarios. ¿Está? Así que vuelvo a dibujar para que lo entiendan. Si acá tengo un potencial y el estímulo cae acá, en el periodo refractario absoluto, este dibujo no es posible, por ejemplo, que acá aparezca un nuevo potencial. Imposible, no. En cambio, si yo tengo un potencial de acción y acá cae el estímulo en el relativo, ahí sí. Acá comienza un potencial de acción pegadito al anterior y ese dibujo sí es posible. ¿Ah? Imposible porque es periodo refractario absoluto. Posible porque el estímulo cayó en el periodo refractario relativo. Lo habitual, obviamente, es que los potenciales estén así, ¿no es cierto?, separados. Un reposo, aparece otro. Un reposo. Pero bueno, ¿puede existir este dibujo? Sí. ¿Ah? Este no, imposible. ¿Ah? Ver. Perfecto, entonces. Bueno, de paso, pregunta de bolillero. ¿Ah? En realidad, una bastante linda si les toca esta pregunta, porque es algo que siempre se da, digamos. ¿Ah? A ver. Bueno. Con esto, ya saben todo lo que tienen que saber acerca de potencial de acción. Ahora, hay algo que quedó como pregunta, digamos, quedó en el tintero para que lo podamos resolver. Yo cuando empecé a hablar de potencial de acción, vuelvo un poquito hacia atrás. ¿Se acuerdan que les hablé del potencial de membrana en reposo? Y les dije, bueno, el potencial de membrana en reposo es el voltaje que tiene el interior de la membrana plasmática en reposo. Y les dije que el valor normal en un nervio es de menos 90 milivoltios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es menos 90? Bueno, eso es lo que tenemos que contestar ahora. Ya estudiamos potencial de acción, así que ahora vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué es menos 90? ¿Cuáles son los factores que hacen que sea menos 90? ¿Está? Recuerden que en clase el profe primero les explicó potencial de membrana en reposo, luego potencial de acción. Yo hice al revés porque me pareció que este tema es más fácil que lo que vamos a estudiar ahora. ¿Está? Pero bueno, entonces, vamos a estudiar al potencial de membrana en reposo. ¿Está? Como les dije, lo volvemos a repasar. Es el voltaje que presenta el interior de la membrana en reposo. Dijimos que en el nervio, en el interior del nervio es de menos 90 milivoltios. ¿Ven? Así que cuando nosotros estudiamos que la membrana plasmática de una célula en reposo está polarizada, significaba que el interior era electronegativo, que el exterior era electropositivo. Bueno, ahora sabemos cuánto de negativo es el interior de la membrana en el nervio. Menos 90 milivoltios. El exterior es exactamente al revés, más 90 milivoltios. Pero bueno, estamos analizando el interior. Así que, la pregunta sería, ¿por qué es menos 90? ¿Cómo se contesta eso? Tenemos que estudiar cuáles son los factores determinantes
del potencial de membrana en reposo. O sea, los factores que hacen que el potencial de membrana en reposo sea de menos 90 milivoltios. Esperen que apago la luz acá. Uno de los factores, ustedes ya lo conocen, y yo les dije que les iba a volver a explicar. Uno de los factores que hace que el voltaje sea de menos 90 milivoltios es la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa, si ustedes recuerdan, cuando vimos transporte activo primario, yo les dije que una de sus propiedades o de sus funciones es que era electrógena, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba que la bomba era electrógena? Significa que saca una carga neta. Recuerden que carga neta o carga total es lo mismo. Saca una carga neta positiva hacia el exterior de la membrana plasmática, dejando al interior más electronegativo. Volvamos a repasar qué significaba eso. Eso significaba que cada vez que la bomba funciona, fíjense, saca 3 sodio y mete 2 potasio. Dicho de otra manera, piensen desde el punto de vista de cargas. Cada vez que la bomba funciona, saca 3 cargas positivas y al mismo tiempo mete 2 cargas positivas. ¿Qué significa esto? Que cada vez que la bomba funciona, la membrana está perdiendo una carga positiva. ¿Ah? O sea, sale una carga más de las que entran. Por lo tanto, cada vez que la bomba funciona, el interior de la membrana pierde una carga positiva. Por eso queda negativo. ¿Ven acá? Porque pierde carga positiva. El exterior de la membrana gana carga positiva. ¿Ah? Porque justamente la carga va hacia afuera. Eso es el por qué el interior de la membrana es negativo. Ahora, la pregunta es, de los menos 90 milivoltios, ¿con cuánto colabora la bomba? La bomba colabora solo con menos 4. O sea, de los menos 90 milivoltios, menos 4 milivoltios lo produce la bomba. Es muy poquito. O sea, con esto nos damos cuenta que hay otros factores también. Así que, de los menos 90 milivoltios, que es el potencial de membrana en reposo, la bomba produce menos 4. Me están faltando menos 86 para completar la explicación. Así que los menos 86 milivoltios que me faltan se logran gracias al potencial de difusión de 3 iones, que son el sodio, el potasio y el cloro. Vamos a hacer un recreíto y ahí les explico qué es el potencial de difusión y lo principal, que no es lo mismo que potencial de Nernst, porque esa es una pregunta del profe. ¿Potencial de difusión y potencial de equilibrio o de Nernst es lo mismo? No. Son términos parecidos, se complementan, pero no son lo mismo. Así que eso es lo que vamos a explicar. Vamos a hacer 10 minutitos de recreo y ahí continuamos con nuestra explicación.